arte vanguardista, también llamado arte contemporáneo, surge de la palabra vanguardia, la cual en el lenguaje militar significa aquel que va en primera batalla o aquel que se encuentra en primera línea. La vanguardia es un movimiento que surgió a partir del siglo XX, el cual vino a cambiar y a afectar en varios aspectos, desde la cerámica, arquitectura, estatuillas, pintura, música y todo aquello que incluye bellas artes y las que no lo incluyen, en el caso de la moda. El arte vanguardista fue un movimiento sobre todo muy exponencial y muy importante para lo que hoy consideramos arte. Veamos el porqué. Buenas noches, mi nombre es Dylan Gustavo García Valdés y a mí me toca hablar sobre lo que son las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas son un movimiento que se llevó a mitad del siglo XX en el cual hizo que revolucionaran las artes plásticas occidentales, ya sea en pintura y o escultura. Algunos de los movimientos de las vanguardias artísticas se expresaron también en el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Las vanguardias artísticas también fueron una experiencia grupal más o menos organizada en los cuales diversos artistas tenían una misma agenda estética e ideológica. Dadas las circunstancias, cada uno de ellos tuvo un movimiento manifestado de forma escrita. Entre algunos ejemplos de las vanguardias artísticas teníamos lo que es el neoplasticismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, entre otros ejemplos. Dado acabado parte de mi exposición, los voy a dejar a continuación con mi siguiente compañero. Mi nombre es Sebastián Eduardo Álvarez Sánchez. A mí me toca dar otra parte de esta exposición. Asimismo, se expandió en todas las expresiones culturales, incluso llegando a situaciones en discursos políticos, como en recientes fascismos en Europa, a revalerse para volverse del pensamiento vanguardista a fin de ganar liderazgo y adeptos. En sus características religiosas, el vanguardismo surge de fines del siglo XIX, en medio de una crisis religiosa, filosófica y cultural eh, que desencadenó en una desacreditación y destrucción de varios signos y valores tradicionales. Influyó en un cambio de sensibilidad del cristianismo hacia los espacios de culto que se fue concretado en algunos edificios arquitectónicos, tanto en edificios católicos como en protestantes. Gracias y sigue mi siguiente compañero a su exposición. Buenos días, mi nombre es Nathan Samuel, estilo de alegría, soy de cuarto diseño y el día de hoy me toca exponerse acerca de cómo se desarrolló el vanguardismo y sus etapas y todos los movimientos que él trajo. Primero que todo, primero que todo, ¿qué es el vanguardismo? El vanguardismo busca como rebelarse con los estereotipos ya hechos. Por esto mismo busca romper los canónicos estéticos de la academia que se establecieron en esta misma. Esta misma también ayuda a protestar contra las acciones de la guerra y contra los actos violentos. Algunas características de esta es la diformidad con la realidad y corruptismo. Esto significa que no siempre va a estar apegada a la realidad. Esto mismo significa que las obras, los movimientos que en esta misma se desarrollan, algunos movimientos en sí sí pueden estar pegados a la realidad, pero en otros van a ser como absolutos, no van a ser bellos ni estéticos. Esto es lo que busca esta arte, busca innovar, busca expresarse.
Por esto esta arte es denominada como el arte liberal, ya que en esto no importa si queda estético. Por eso mismo vamos a ver los movimientos que existieron, las fechas y qué trataba ese movimiento. El primero que es, lo siento, el primero que es el fautismo que se desarrolló en 1900 a 1908, que fue en Francia. Este mismo buscaba demasiado exaltar el color. Después está el impresionismo. El impresionismo lo que intentaba, este mismo se desarrolló en 1905 a 1830. Este mismo buscaba dar como trazos fuertes. Eso, el cubismo, este mismo se desarrolló en 1907 a 1914 en Francia. Este buscaba mucho marcar las pautas. Esto significa como dar espacios. Después el futurismo, que se desarrolló de 1909 a 1944, este se desarrolló en Italia. Este buscaba ya como darle como el desarrollo industrial, ya que en estos tiempos ya estaba pasando todo, todo estaba industrializando. Y esto es lo que busca esta pintura. Después en la abstracción lírica, este busca el rechazo y la representación de la realidad de forma objetiva. Esta arte bueno, funcionó o se desarrolló en 1910 en Rusia. Después sigue el constructivismo, que esto fue en 1914 a 1930, y este mismo buscaba reflexionar sobre dicha coyuntura. Esto significa que daba a entender la lógica. Entre veces la rompía y eso es lo que trataba sus obras. Intentaba desafiar a la lógica. Intentaba hacer pensar qué era la realidad. Después, las siguientes etapas del vanguardismo está el suprematismo, que se desarrolló en 1915 a 1923 en Rusia. Este mismo buscaba las formas puras y absolutas. Esto significa de que solo las formas originales, como cuadrados, rectángulos, como en la obra que podemos ver, como solo hay formas puras, solo formas originales. Después está el datismo, este se desarrolló en 1916 a 1923 en Suiza. Este está muy relacionado, como hay muchas palabras, también va a haber muchas imágenes. Esto es lo que buscaba este movimiento del vanguardismo. Después sí el neoclasicismo, que se encuentra en 1917 en Países Bajos. Este está basado en la razón y el ser. Este tipo de vanguardismo es uno de los pocos conocidos que sí se apega a ley, a la realidad, ya que buscaba la lógica. Y después sigue el surrealismo. El surrealismo es lo contrario del neoclasicismo, busca lo inconsciente y lo racional. Este mismo se desarrolló en 1925, en 1925 a 1945 en Francia. Entonces, estas son las etapas o cómo se desarrolló el vanguardismo. Pues el mismo vanguardismo nos enseña que no a ley tienen que ser las cosas como estéticas. Las cosas pueden ser como nosotros queramos. Ya vimos diferentes movimientos y no todos los movimientos se parecían. Algunos tenían como los colores demasiado saturados, otros tenían como demasiado trazos, los otros se basaron en épocas como la época industrial, las otros solo eran líneas, puntos, hay algunos movimientos que desafiaban la realidad en sí y nos hacían pensar qué era. Después aprendimos que podrían ser formas puras, podrían ser palabras e imágenes, o mismo ser en la mismo el vanguardismo, ser la realidad pegada, o lo contrario, ser lo surrealismo, algo que tal vez no existe en nuestra realidad físicamente, pero sí en nuestro inconsciente. Eso es lo interesante y eso es algo que me parece maravilloso del vanguardismo, ya que no se pega, no a ley todos sus movimientos o lo que es el vanguardismo, no se pega a la realidad. Uno puede hacer lo que quiera con el vanguardismo y con sus movimientos. Por ejemplo, algunos ejemplos de esto es sus movimientos, ya que estos mismos no siguen, algunos no siguen la ley y algunos están pegados. Por eso me gusta decir que ese es el arte de la libertad. Gracias por su tiempo.
Los vanguardistas aparecieron en medio de una realidad que enfrentaba la fuerza de los barbaries, la lucha armada por la soberbia de los países y demás dificultades. De allí que los resultados de estas obras resulten deslumbrantes al imponer una nueva tendencia artística y literaria que estremece los sentidos. Algunos de los máximos exponentes, es decir, aquellos pintores destacados que encontramos en el arte vanguardista son Kusama. Yayoi Kusama es una artista japonesa la cual se destaca por no utilizar lienzos, ya que a palabras de ella, todo el mundo es un lienzo gigante. Yayoi Kusama se destaca por el uso de figuras, patrones y sobre todo colores que exaltan una gran expresión. Yayoi, a pesar de su edad, se describe a sí misma como algo alocada, juguetona y sobre todo con un espíritu infantil, el cual le permite crear obras tan destacadas. Yayoi Kusama. Rina Lazo. Esta artista guatemalteca fue perteneciente y cuenta con una gran influencia en México debido a que participó en el movimiento muralista mexicano. Rina Lazo se considera a sí misma la Frida Kahlo guatemalteca, ya que ella misma solía pintarse autorretratos de ella, mezclando sobre todo mezclándose con el surrealismo de su país. En la pintura que tenemos podemos observar un retrato de la juventud de Rina Lazo mientras se muestra una calle de la ciudad capitalina. Acá podemos destacar cómo no tenemos que tratar de explicar el porqué, sino solo agradecer al quien, Rina Lazo. Antonia Matos. Matos fue una artista guatemalteca destacada, la cual se le considera como una de las primeras artistas en mover la vanguardia en Guatemala. ¿Por qué? Antonia Matos, a pesar de que no se le conoce mucha información, debido al poco apoyo que tuvo en su tiempo y a la destrucción de sus obras, Matos fue una artista la cual rompió con tantos tabúes, ya que fue la primera artista guatemalteca y sobre todo la primera mujer en pintar desnudos. Antonia Matos se le considera una expresionista y sobre todo una artista vanguardia, ya que la vanguardia trata de darle más expresión y libertad al pintor y sobre todo romper tabúes o aquello que se consideraba mal visto. Antonia Matos. Claude Monet. Monet, uno de los pintores más destacados en Francia. Claude Monet era destacado por el uso de colores y técnicas, sobre todo al momento de pintar paisajes al aire libre. Una de sus pinturas más famosas son aquellas que forman parte de su colección llamada Los Nenúfares de Monet. Y es que estas pinturas destacan tanto por el uso de colores como por el surrealismo que obtienen estas pinturas, la realidad captada y el material utilizado en ellas. Por eso a Monet se le considera uno de los máximos exponenciales de la vanguardia. Claude Monet. Pierre-Auguste Renoir. Renoir, a pesar de su simpleza para pintar, se les destaca sobre todo por su uso elegante de los colores, mezclas cálidas y hogareñas y asimismo reflejar una belleza en sus pinturas. A pesar de que muchos lo pueden llegar a confundir por pertenecer a la época de la belleza, Renoir, sin embargo, sigue siendo considerado un artista vanguardista, ya que él piensa que la elegancia es lo más importante sobre la pintura. Pierre-Auguste Renoir. Edward Munch. ¿Cómo olvidar al famoso pintor del grito? Y es que Munch supo cómo utilizar los colores y mezclar, dando intentando dar aquella calidez a su dibujo, transmitir aquellos sentimientos y sobre todo transportarnos a un lugar soleado. Y es que en el caso del grito, la cual es su pintura más destacada hasta nuestros tiempos, es una mezcla de técnicas tanto surrealistas como técnicas formales y es que le permite
y es que le permite a la gente transmitir sentimientos y sobre todo dar una expresión, la cual a pesar de que no está ahí la podemos detectar, como en el caso del grito, ha sido uno de sus exponenciales más destacados que hasta el día de hoy sigue expuesta en el Museo del Louvre. Edvard Munch. Fritz Lang. Como decíamos al inicio, el vanguardismo no solo se destacó en el arte, sino también en las bellas artes, la cual considerada como el séptimo arte, en este caso el cine, en el cual fue donde se destacó nuestro artista Fritz Lang. Y es que igual que Matos, él se consideraba una persona llena de tabúes, ya que debido a sus películas con un toque oscuro y sombrío, en su época eran tomadas como mal vistas e incluso algunas llegaron a nunca ver la luz. Fritz Lang, sin embargo, también abrió las puertas para el cine, en el cual se desarrolló un nuevo género a partir de sus obras, el cual al día de hoy conocemos como el género de filmes de terror. Fritz Lang. George Blake. Blake fue uno de los padres fundadores del movimiento del vanguardismo. Y es que Blake, al ser considerado también en la época de Picasso, este se concentraba más en el uso de figuras geométricas, inspirado en el movimiento del cubismo creado anteriormente mencionado por Pablo Picasso. Blake utilizaba colores terracota apagados y oscuros para dar un simbolismo con la tierra, empezando a formar los cimientos del movimiento considerado como el materialismo, en el cual se busca intentar dar una idea clara, sin embargo no haciéndolo tan obvio en la pintura. George Blake. Pablo Picasso, el padre del cubismo, el genio entre genios, y también aquel con una de las historias más trágicas. Y es que Picasso, al ser considerado el padre del cubismo, utilizaba colores y figuras geométricas, el cual le permitían dar la imaginación de una figura que obviamente no tenía que ser perfecta. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que Picasso solía pintar a sus amantes, como es en el caso de la pintura que estamos viendo, y al cansarse de esta la llegaba a pintar como monstruos o incluso deformarlas. En el caso de esta pintura, en la cual se encuentra Jacqueline, que fue su última esposa y que tras la muerte del pintor, y al descubrir todos los amoríos, se terminó suicidando colgándose de un puente. Pablo Picasso. Y por último, Salvador Dalí, el padre del daliísmo. Salvador trata de utilizar su ingenio para engañar a la mente y dar al espectador la idea de que está viendo dos objetos al mismo tiempo. Salvador utiliza la imaginación para explicar cosas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Trata de pintar aquellos objetos abstractos que solo pueden ser percibidos a través de las emociones, como en el caso de una de sus obras más famosas, La noción del tiempo. Dalí trata de explicar lo que es el surrealismo, dándole la capacidad a quien mira sus obras o al receptor de percibir lo que él quiera. Salvador Dalí. Y estos han sido los máximos exponentes del arte vanguardista. Gracias.